¿Cómo andas, Gustavo? Buen día. Buen día, un gusto de compartir este diálogo contigo, la audiencia. Bueno, discúlpame que te hice esperar un poquito por la charla que tuvimos con Juan Pablo Luna desde Chile. Por favor, me resultó muy grato escuchar un análisis muy lúcido acerca de una situación que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Te encontraste puntos de coincidencia con lo comentado por Juan Pablo? Sí, sobre todo acerca de una conclusión que me parece básica para entender lo que pasa en Chile. Las sociedades más violentas son siempre las sociedades más desiguales. Y en Chile hay niveles de desigualdad obscenos. Y se ha instalado durante mucho tiempo una cultura en las clases dominantes chilenas de desprecio al pobre, de desprecio al trabajador. Y los sectores populares, que a veces demuestran una paciencia tibetana, cuando estallan, cuando revientan, cuando se disponen a salir a la calle, son incontenibles. Esto ocurre en la historia de la humanidad desde la Roma antigua con Espartaco hasta hoy. Aquello que parece calmo, cuando despierta, despierta. Digo porque es una lección también importante para entender hasta el propio devenir de la realidad uruguaya. ¿Leíste que la OEA sacó un comunicado diciendo que había infiltrados cubanos y venezolanos en esto en Chile? Bueno, ya lo de la OEA me parece que Almagro se va a convertir en el hazmerreír de la opinión pública y las ciencias políticas en el continente, ¿no? Lo que ocurre en Chile lo explica la propia realidad chilena, lo explica estos niveles obscenos de inequidad social, de desigualdad, lo explica el desprecio histórico de las clases dominantes chilenas respecto de su propio pueblo. Y yo tengo la obligación de pensar esto respecto a la realidad uruguaya, ¿no? Con nuestras características. ¿Vas a votar al Frente Amplio, que ha bajado la desigualdad? No voy a votar que ha bajado los niveles del índice Gini, que ha logrado bajar el número de pobres, de indigentes. Me sorprende que desde el Frente Amplio se defienda, digamos, como medidores de la realidad social, el índice Gini, el cual la perspectiva marxista, la economía marxista, cuestionó toda la vida esta idea de medir la pobreza exclusivamente a partir de indicadores de ingreso. Pero luego hay un elemento respecto de lo que tú decís que me parece relevante. Yo tenía un profesor de economía política que decía, si vos torturás a las estadísticas, ellas dicen lo que vos quieras. Y si yo tomo como referencia el 2002, de ahí en adelante, todo me va a ir formidablemente bien. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, el poder de compra de los trabajadores respecto de la última mitad de la década de los 60, momento en donde además el movimiento obrero luchaba con mucha fuerza, ¿no? Y lo referencio respecto al poder de compra del salario de hoy, y me falta recuperar un 30%. Entonces tenemos que estar a Pacheco Arico, que era el presidente de la época. No, Pacheco felizmente no está. Lo que tenemos que hacer es recuperar una perspectiva de izquierda, un proyecto histórico y societal propio de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es devolverle a la izquierda su significado original. Eso es lo que tenemos que hacer. Volver a pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores. Parece evidente. Pero el mundo y la vida, Gustavo, no está el mundo y la vida justamente no está compuesta solo por trabajadores, ¿no es cierto? ¿Cómo haces porque la vida es eso, la suma de muchos mundos, de muchas miradas, de muchos intereses, ¿verdad? ¿Y cómo haces entonces? Alejandro, jamás dijimos que el mundo se componía, ni mucho menos la vida, solo de trabajadores. Dijimos que hay que pensarlo desde el punto de vista de los trabajadores, que son la abrumadora mayoría de la población en este planeta. El mundo de hoy, evidentemente, que no es el mundo de la década de los 60, ¿verdad? El mundo de hoy es infinitamente más desigual, más injusto, más inmundo, si me permitís, que el mundo de la década de los 60. ¿Cuál era la respuesta que el mundo daba, que la izquierda daba a aquel mundo de finales de los 60? Desde el punto de vista programático, conceptual. Nacionalización de la banca, el comercio exterior, reforma agraria, aumento general del salario de jubilaciones, romper la dependencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta del punto de vista programático que el Frente Amplio da a la realidad de hoy? Extranjerizar más tierra que nunca antes en la historia del Uruguay de Hernandaria a la fecha. Este es un dato objetivo, riguroso, sin adjetivos. Nunca hubo en Uruguay tanta tierra en manos de extranjeros como en los últimos 15 años. Desindexar los salarios de manera que una parte del salario sea confiscada por la inflación. La última ronda de Consejo Salario lo confirma con una claridad meridiana. Promover niveles de dependencia respecto a la inversión extranjera directa, yo diría neocoloniales. El contrato con UPM creo que es una expresión muy, muy clara de eso. ¿Tiene algo que ver esto con el proyecto originario? ¿Tiene algo que ver esto con la sensibilidad y la racionalidad de la izquierda? Me parece que hay una distancia objetiva en relación a eso. Luego podemos medir datos, números. Yo reconozco naturalmente, no soy necio, que entre el 2004 y 2014, 2015, Uruguay vivió un proceso de expansión económica casi sin precedentes. Pero los asalariados, los trabajadores en particular, ¿tú no crees que han mejorado su calidad de vida? ¿Que han tenido acceso a otras cosas que antes no tenían, por ejemplo? Pero nosotros vivimos con los pies sobre la tierra, no negamos lo obvio. Entre el año 2004 y el año 2014, Uruguay vivió un proceso de crecimiento económico, como decíamos, sin precedentes. Producto sobre todo
del precio internacional de los principales productos, de las materias primas que exportamos. El famoso viento de cola. El viento de cola, los commodities, la demanda china, en fin. Durante ese periodo, efectivamente, hubo una recuperación salarial en el orden del 4,5%. 2015 en adelante el salario creció 1,15% y en el último año, 2018, el salario creció 0,18%, es decir, se estancó. ¿Qué confirma esto? Que la política redistributiva, el modelo, que de alguna manera la estrategia país que conduce a Astori monopólicamente en los últimos 15 años, determina objetivamente, esto también se puede medir en cifras, que los ricos hoy son mucho más ricos que nunca y los pobres en el mejor de los casos son apenas menos pobres, reconozcámoslo. El Frente Amplio es una buena noticia para los ricos, digamos. Pero, a ver... Eso lo dice Salle... No, yo no sé qué dice Salle, yo lo que sé... ¿Cómo que no sabés? No, y además me tiene muy sin cuidado lo que dice Salle. Yo lo que sé, y digo, y hay que verlo desde el punto de vista objetivo, es que si yo le regalo la credencial y le digo vaya a votar al gerente de UPM, no tengo ninguna duda quién va a votar. Y al gerente del Citibank, bancarización mediante, tampoco tengo ninguna duda quién va a votar. ¿El gerente del Citibank decís que vota a Martínez? ¿Que no vota a la calle Pou o a Talvi? Inobjetablemente, porque, a ver, ciertos sectores de la clase dominante consiguieron con el gobierno del Frente Amplio lo que nunca soñaron. ¿Cuál es el sueño de oro de las clases dominantes? Un gobierno que le garantice reproducción ampliada de su tasa de ganancia y estabilidad social, paz social. ¿No? Esas dos cosas las consiguieron, sobre todo hasta el 2015. Ahora la situación económica es bien distinta. Es probable que tenga razón y que alguno hoy opte por otra opción. Ahora, no sé, es probable porque, francamente, digamos... Fuiste vos el que dijiste que votaba. Yo lo digo que seguramente ciertos sectores de la clase dominante, eso se expresa hasta públicamente, en las declaraciones de las cámaras empresariales, en fin, respecto a la política de Astori, The Times, esta prestigiosa publicación de la burguesía financiera, dice que Astori es el mejor ministro de Economía de la región, las expresiones de los embajadores de Estados Unidos respecto al gobierno del Frente Amplio, en fin, hay un conjunto de indicios que dan cuenta de lo que te decía, de una porción de las clases dominantes que han comprendido que durante el gobierno del Frente Amplio tenían garantizadas a dos cosas: la reproducción de su tasa de ganancia al mismo tiempo que la paz social. Y esto es, como insisto, el sueño de oro de las clases dominantes en Uruguay. Esto quiere decir que no se hayan producido transformaciones, que no haya políticas sociales que hay que defender, por supuesto que sí, que no se hayan ampliado derechos conquistados de alguna manera por el movimiento social, pero que hayan encontrado eco en un gobierno que permitió objetivar esos derechos. Es cierto. También es cierto que muchos de esos derechos terminan siendo derechos virtuales, ¿no? Si luego no se objetivan en la realidad a partir de recursos, de políticas, en fin. Pero reconocemos esa realidad. Lo que decimos que esta realidad respecto del programa de transformaciones estructurales de la realidad nacional en favor de la grande mayoría, hay una distancia abismal. Viste que con relación a elecciones anteriores, en particular la última, todo indica que el Frente Amplio va a perder un porcentaje de votos, ¿no? En efecto. ¿Verdad? En realidad, si hacemos un análisis desde la elección del 2004 a la fecha, eso ha ocurrido invariablemente. El Frente Amplio ha perdido siempre un poquito en la elección del 2009, en la elección del 2014, y todo indica que perdería también un poquito en esta elección. Sin embargo, no parece que esa pérdida de votos se produzca por izquierda, más bien que se parece que va para el centro derecha. Entonces uno podría suponer, bueno, entonces el discurso de unidad popular no parece ser un discurso que esté legitimado por la acción del público, que en todo caso, en el mejor de los casos, ha decidido darle un diputado en la última elección, y todas las encuestas dicen que a lo sumo podría aspirar a lo mismo para esta. ¿Por qué no logran ustedes, siendo tan claros en ese discurso y advirtiendo que los problemas del Frente Amplio pasan por reproches legítimos desde la izquierda, lograr que más gente siga ese discurso? Hay una suerte de axioma histórico que determina lo siguiente: gobiernos de esta naturaleza, gobiernos que de alguna manera decepcionan a su electorado producto del abandono de su perspectiva histórica, los gobiernos de la socialdemocracia, siempre son sucedidos por los gobiernos de derecha, invariablemente. Nunca, capaz que con una excepción en el gobierno de Kerensky en el 1917, nunca son sucedidos por gobiernos más que se posicionen más a la izquierda. Esa es una explicación en términos históricos. En términos concretos, efectivamente, nosotros somos una fuerza muy débil, casi que marginal. Aspiramos y tenemos cifras expectativas en multiplicar nuestra bancada, en llegar a 2 diputados. Tenemos enormes problemas de acceso a los medios, de recursos, de comunicación. Reconocemos abiertamente ese problema. Ahora, cuando nosotros tomamos aquí el camino de alejarnos del Frente Amplio, por el que habíamos dado en conjunto bastante más que palabra, cuando rompimos incluso afectivamente con lo que era parte de nuestra vida, desde la fuerza que hoy gobierna se nos decían: ustedes no duran 3 meses. Recuerdo
querido dirigente del Frente Amplio, digo querido porque le tenía mucho afecto, que me dijo: Gustavo, afuera del Frente Amplio no crece ni el pasto. Y hoy, 13 años después, bastante más que pasto hicimos crecer. Somos una fuerza política a escala nacional, existimos. Estamos acá conversando contigo porque el próximo domingo vamos a tener 2 diputados y vengo el lunes a contarte. Entonces, ¿cómo se construyó la izquierda en este país? Así, de este modo. ¿Cómo hay que reconstruirla de este modo? ¿Cuánto era la izquierda al principio del siglo XX? ¿Cuánto registraba en términos porcentuales? Estamos en un camino de recomposición de la perspectiva de izquierda. Pero sin embargo, durante este último periodo de gobierno, esta izquierda que vos representás, más bien que estuvo muy cerca de la derecha, ¿no? Bueno, haciendo muchas cosas con la derecha. Eso, permíteme que te diga, además de un error de perspectiva concreta y de conocimiento, es una falacia inadmisible. Usted está acá para corregirla, entonces. Es una falacia inadmisible porque no se puede registrar un solo episodio de voto de la Unidad Popular con la derecha en el Parlamento. No hay un solo episodio. Hay algunas noticias falsas como lo de la caja militar, en fin, que alcanzan con ir a las actas parlamentarias para darse cuenta que no solo la votamos, sino que a partir de la acción del diputado Darío Pérez del oficialismo y nosotros, en diálogo directo con el presidente de la República, mejoramos la versión original. Nuestra propuesta ahí fue topear las jubilaciones igual que de militares, igual que el resto de los mortales. El gobierno dijo que no, a usted se la topean en 75 y a ellos en 115. Entonces, esta idea de que la Unidad Popular le hace el juego a la derecha, no sé, es una idea que ya no resiste ningún análisis. Porque hacer el juego a la derecha es pasear del brazo de Bush por los campos de Anchorena comiendo el corderito que para la ocasión donó la princesa Darenberg. Eso es hacer el juego a la derecha. No lo hicimos nosotros, lo hizo Tabaré Vázquez. Hacer el juego a la derecha es poner al frente del Ministerio de Defensa al ángel de la guardia y a los torturadores que fue Fernández Huidobro. Eso es hacer el juego a la derecha. Parece claro. No la opinión de la Unidad Popular. Que eventualmente después se nos acusa de haber votado no sé qué, de una investigación de Venezuela que presentó Trobo. No la votamos. ¿Sabe por qué no la votamos? No porque no quisiéramos que se investigara. No la votamos porque atrás del fallecido Trobo, atrás de su preocupación por la transparencia de los negocios, se estaba planteando un injerencismo inadmisible sobre el gobierno de Venezuela. Entonces, no hay un solo episodio comprobado, claro, desafío a la audiencia a que lo exprese de un voto nuestro con la derecha. Sí tenemos un conjunto, un episodio lapidario. La ley de riego, ¿cuánto voto en contra tuvo? 1. ¿Ustedes? Una Unidad Popular. ¿Quién votó la ley de riego blanco colorado? Contrato con UPM, o sea, no en términos de aprobación parlamentaria, sino de respaldo político. ¿Quién está en contra en el Parlamento? Pero, a ver, justamente, hablemos de eso. ¿Acaso, Gustavo, teniendo en cuenta las condiciones de Uruguay, las características de Uruguay, primero, a propósito del crecimiento económico, supongo que la Unidad Popular no tiene ningún inconveniente, ¿no? Es una buena noticia que la economía de los países crezcan, ¿no? El problema de la... no es tan buena noticia. Es una buena noticia el crecimiento, desde luego, pero el problema... Y por eso, las inversiones no son importantes. Desde el punto de vista de la izquierda, ¿cuál es el problema del crecimiento productivo? O de la producción en sí misma. Es cuánto se produce, desde luego. Ahora, es sobre todo cómo se produce, quién lo produce, y determinante quién se apropia socialmente de la producción. Entonces, el crecimiento económico en sí mismo es una buena noticia. Ahora, la noticia es quién es que se apropia de ese crecimiento económico. Ahí está el debate. Este modelo, el modelo que impulsa Astori, cuyo marco jurídico es el mismo que el problema es Astori, me parece, ¿no, Gustavo? El problema no es ya es la 4ª vez que lo nombrás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aprendimos con los clásicos del pensamiento socialista. A ver, para que la gente te ubique, vos sos un marxista, ¿no? Sí, claramente. Marxista-leninista, además. O por lo menos un aprendiz de marxista-leninista. Está bien. Leninista también, ¿no? Marxista-leninista. Claramente, porque reivindico la organización, el partido y a la clase obrera en el centro de la escena nacional. Partido único, dictadura proletariado, todo ese... El modo en que se construyen las transformaciones revolucionarias son creación heroica a cada pueblo, y no hay un manual para eso. Mariátegui, un marxista latinoamericano, decía, no es copia y calco, sino creación heroica. Pero te decía, nosotros, ¿por qué no lo de Astori? Nosotros aprendimos con los clásicos del marxismo que política es economía concentrada. Y que quien maneja los resortes económicos determina en una medida superlativa el resto de la política. Sí. Y por eso insistimos en la conducción de Astori, que naturalmente no es de Astori, ¿no? Cuenta con la anuencia de la totalidad del gobierno, de todos los 3 gobiernos del Frente Amplio. Pero este modelo de Astori, ¿en qué se sustenta? ¿En qué marco jurídico? ¿En qué esquema legal? En el mismo, exactamente el mismo, que cuestionaban severamente en la década de los 90. Ley de riego, ley de protección de inversiones, ley forestal, ley de puerto,
y algunas que son de paternidad exclusiva del Frente Amplio, como las PPP, la Ley de Participación Pública Privada. Ese es el esquema jurídico que permite la aplicación de esta política. Y luego, esta idea de que la inversión extranjera directa es el único motor de desarrollo. Idea que ya hay sobradas evidencias en la realidad para demostrar su fracaso, ¿no? Cuando se instaló la primera planta de celulosa en Uruguay, tú lo recuerdas muy bien, en Fray Bento, se llamaba Botnia, Sí, hoy claro. UPM, quien por entonces era ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio, señor hoy fallecido, nombre Lepra, Sí, claro. también lo recuerda. Que venía del mundo empresarial, digamos. Bueno, para ser más preciso, era el gerente general de Texaco en Uruguay y había sido presidente de la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos. Ese fue el primer ministro de Industria en el gobierno del Frente Amplio. Digo esto porque cualquiera comprende que para ser presidente de la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos no alcanza con ser un empresario exitoso. Hay que tener compromisos políticos con el gobierno de Estados Unidos. Este señor dijo en Fray Bento se va a convertir en un paraíso productivo con abundancia de empleo. Por suerte, hoy se puede ir a los... a los archivos que así lo pueden confirmar. Paraíso productivo con abundancia de empleo. Hoy los datos oficiales, que siempre están por debajo de la realidad, hoy los datos oficiales, los del gobierno, los del INE, dicen que Fray Bento es la segunda región del país con mayor desempleo. A confesión de pruebas, relevo de parte, dirían O sea, por decirlo blanco sobre negro, la instalación de las plantas de celulosa no ha sido una buena noticia para el Uruguay ni para su gente. Esta idea de que estas plantas generan empleo, en el mediano y largo plazo, vienen a destruir empleo. En la actividad agropecuaria. A ver, generan miles de puestos de trabajo mientras construyen la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Eso es una cosa cualquiera puede entenderlo, natural. Sí. Miles de puestos de trabajo, y eso es una buena noticia, sobre todo para la población hoy del centro del país, Pueblo Centenario, Paso de los Toros. Es una cosa... ¿cuánto dura eso? Lo que la vida de una mariposa. Una vez terminado eso, la planta funciona con un alto proceso de automatización, donde en el mejor de los casos trabajan 100 personas. Al mismo tiempo, 12.000 pequeños productores menores de 100 hectáreas abandonaron el campo en los últimos años. Cuando digo productores menores de 100 hectáreas, estoy hablando de producción familiar, ¿no? Claro, básicamente, y algo más. Al mismo tiempo, una industria clave para la soberanía alimentaria, como la industria lechera, está en una crisis terminal. Por ejemplo, esos dos últimos que mencionaste, ¿están bien defendidos por los autoconvocados Un Solo Uruguay? No lo creo, eso es una corporación que en realidad... No, porque yo a Un Solo Uruguay le he escuchado eso, decir de la gente que ha tenido que abandonar el campo, de los problemas que tiene el sector lechero. Que Un Solo Uruguay tome las cifras oficiales y las reproduzca me parece natural, porque eso es lo que dicen las propias cifras oficiales. Pero digo, de ese como un problema abordar... Yo no tengo ningún nivel de afinidad ni de cerca con lo que representa Un Solo Uruguay, que me parece que en última instancia es una corporación pro devaluación y no tengo nada que ver con eso. En todo caso tengo que ver con una relación distinta del hombre con la tierra, tengo que ver con un país que combate la extranjerización, tengo que ver con un país que entienda que desde el punto de vista productivo Uruguay es tres cosas. Algo de lo que dice el Peri, ¿no? Vega, ¿no? Bueno, debe tener algún vínculo y cercanía, me imagino, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente y la cuestión ecológica, encontramos en César Vega sí, algún nivel de acuerdo. Luego en otras áreas tenemos francos antagonismos, ¿no? Pero en la cuestión medioambiental me parece que hay que integrarla crecientemente al debate político. Yo te decía hoy cuando y está bien que saltaste porque era el plan un poco también. Sí, claro, ¿no? Cuando vos dijiste, pero no, que la derecha, que ahora, si yo fuera un hombre que trabajara para la candidatura de la calle Pou, de Ernesto Talvi o de Guido Manini Ríos, y advirtiendo que ustedes es una barra que a ninguno de nosotros nos votaría, a mí me encantaría que a ustedes les fuera muy bien, que juntaran muchos votos y que debilitaran la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva a ganar. A ver, si hay alguna posibilidad... Sería una buena noticia para la derecha que a ustedes les fuera bien. Si hay alguna... Usted es un individuo astuto para el juego político. Si hay alguna posibilidad que en Uruguay vuelva a ganar la derecha tradicional, seguramente no es por el 1 o 2% de votos de la Unidad Popular. Si hay alguna posibilidad que en Uruguay vuelva a ganar la derecha tradicional, si alguien ha oxigenado a la derecha tradicional, es el gobierno del Frente Amplio. O a alguien se le puede ocurrir que esa responsabilidad es imputable a la Unidad Popular. No, pero como va a ser un final cabeza a cabeza, si vos juntás unos votitos, ¿sabes cómo me sirve? En octubre lo que elegimos son diputados y senadores. Yo le puedo hacer el razonamiento contrario. Dice, claro, a mí me interesa que esta bola de la izquierda esté en el Parlamento y por tanto en octubre los voto a ustedes. Y en noviembre, si no quiero que gane la calle, votaré a Martínez. ¿Ya me estás diciendo eso? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que pueda hacer. No, porque te lo iba a preguntar igual. Alguien que razone como vos. Yo estoy jugando el partido de octubre. En la noche de octubre, si querés, en la misma noche de octubre, te cuento que voy a ser en noviembre. Ahora, yo estoy jugando el partido de octubre. ¿Querés que sea más claro? Nunca voté a la derecha tampoco, ni la voy a votar. Ahora, mi partido es el de octubre. Ese es mi partido. Entonces, alguien puede pensar... ¿Y cuál sería tu partido en caso que en efecto
como es muy probable que saco el muy para que nadie, como es probable que ocurra, la calle Pou sea el presidente de la República. ¿Cuál sería el rol de la UP ahí en el Parlamento con 1 o 2 diputados? Construir. Hasta ahí es razonable, ¿no? Razonable, construir. 2 diputados. 3 ya no. 2 diputados, puede ser razonable, 2 diputados. Siempre uno aspira a la ¿Qué necesitas? Uno aspira a la 2%. sorpresa. 2%, eso es lo que alguna encuesta nos da. Nuestra sensación es que efectivamente eso es razonable de pensar. Pero podríamos decir que es difícil que pierdan el diputado. No, bueno, eso no hay nadie que lo diga. Ya sé. No hay nadie que lo diga. No, es difícil, no sé, la vida política. En general las encuestas les dan 1, ¿no? Hay que contar los votos. Nos han dado 1, cifra, nos han dado 2, 1,9. ¿Cuál sería el rol de la UP? El rol que hemos cumplido hasta ahora, el rol de representar, amplificar las voces del campo popular, el rol de defender el programa histórico de la izquierda, el rol de construir fuerzas políticas y sociales para disputar la representación de los trabajadores y para enfrentar la perspectiva de ajuste que anuncia la calle Pou. Pero déjame volver brevísimamente. Te prometo que volvés a eso, pero ya que estamos en esta. Supongamos que van al balotaje, como todo indica que van a ocurrir, Martínez y la calle. Daniel y Luis, ¿no? Sí. Y Luis te llama y te dice, Gustavo, te estoy escuchando. Me consta que además Luis ha hecho comentarios muy favorables acerca del candidato a la presidencia de la UP, ¿no? Tiene como una afinidad personal, ¿viste? No me consta. No, yo lo he escuchado, lo he escuchado en off the record y creo que no cometo ninguna infidencia si digo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces te dice, Gustavo, ustedes, de este tema se encargan ustedes y hacemos alianza, hacemos coalición. Mira, no hay... Se le atribuye... Déjame ser Luis la calle Pou en este minuto. ¿Qué me decís? Se le atribuye a Perón una expresión que dice: la única verdad es la realidad. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que el que nos llamó fue Tabaré Vázquez al Hotel Four Point. Y nos colocó sobre la mesa... Me hablas de los 5 años atrás, digamos. Sí, hace 5 años, antes de asumir sede de campaña de Hotel Four Point, nos llamó, nos colocó, me tocó a mí en la reunión. No, nos atendió con el que luego se desgració, Raúl Fernando Sendic. Nos colocó sobre la mesa un papel con un conjunto... Es compañero de ustedes, ¿no? Digo, el 26 de marzo... pero sí, que eso no tiene nada que ver, ¿no? No. Felizmente... Bueno, volviendo al tema. Nos colocó sobre la mesa un conjunto de cargos naturalmente, digamos, de poca significación, no nos ofreció un ministerio, pero nos ofreció un conjunto de cargos relacionados a nuestra participación en el gobierno. La respuesta fue: esta no es nuestra mesa, vamos a estar donde nos ponga la gente. Nosotros nos fuimos del poder, y cuando estaba en auge, de donde no se va nadie. Eso... a ver, déjame un ejemplo. A vos que te gusta leer los clásicos, eso no es perfilismo. No, ningún perfilismo. Mírenme, acá estoy, pero no. Al revés, es simplemente vivir en arreglo con lo que pienso. Nada más que eso. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros se vino el doctor Elio Sartú, había sido senador, encabezó en nuestra primera elección todas las listas al Senado. Había sido senador, diputado, grado 5 en la Universidad de la República, una vida consagrada a la defensa de los trabajadores. ¿Cómo no? Si ese hombre se callaba la boca 2 veces, en un gobierno del Frente Amplio era ministro, senador, embajador o lo que quisiera. Prefirió terminar su vida en arreglo con lo que pensaba y decía: este no es el proyecto. Recientemente el ingeniero Kramerman, insospechado cualquier relación con la izquierda radical y no sé qué, que no quiere señalar, ¿verdad? No, hombre con prestigio académico, solidez intelectual, ministro del gobierno, ¿no? Ministro de gobierno, en fin, ¿no? ¿Y qué viene a hacer acá? ¿Ser candidato a que pretende ser senador con nosotros? Evidentemente que no, es un individuo lúcido, sabe que por lo menos esta vez no lo va a hacer. ¿Qué viene a hacer? A dar una señal, a decir lo que dijo en todos los medios de prensa, una sobredosis de exposición mediática que tuvo en los últimos tiempos, que dijo: este no es un proyecto que favorezca a las grandes mayorías, yo por esta no es la idea, esta no es la estrategia del país por la que tanto luchamos. Viste, siempre digo lo mismo: me levantás el centro, yo soy petizo, igual entro a la igual que yo. Vos sabés de eso, ¿no? Y viste que tenemos que ir a los codazos, ¿no? Dijiste, sobreexposición mediática. Dijera D'Angelo, otro querido amigo, ¿no? ¿Usted no desconfiaría? ¿No te da que pensar que ahora Kramerman tenga sobreexposición mediática? ¿Será que por lo que dice es tan lúcido, tan bueno, tan notable? Que yo creo que lo es, ¿eh? Vos sabés que yo creo que lo es. ¿Tú conocés el juego de los medios mejor? O porque de pronto a alguien ahora le sirve que hablen en contra del gobierno. Y es probable, y tú conoces el juego de los medios mejor que yo, y la intervención que tienen los sectores, digamos, la rosca hegemónica en los medios. Ahora, yo te pregunto, en cualquier lugar del mundo, una fuerza que tiene el 1% del electorado gane para sí a un exministro de gobierno, ¿no? Y que al mismo tiempo se lo gane a un gobierno que dice ser de izquierda. Eso no es noticia, es noticia. En cualquier lado, noticia, ¿verdad? Esta vez la sardina se comió el tiburón.
Entonces, eso es la noticia. Me refería al concepto sobreexposición mediática. Porque tampoco te coman la pastilla de la ingenuidad, ¿no? De ninguna manera, y lo digo que en realidad paseó por la totalidad de los medios de comunicación, seguramente a alguien le sirve. A nosotros nos sirve mucho que se lo escuche. Ajá. Mucho nos sirve. Y que a ustedes le escuchen mucho, ¿no puede formar parte de un plan mayor, estratégico, histórico? Lo cierto es que hay un modelo que, vuelvo a lo que precedentemente señalábamos, el 1% de los votos de la Unidad Popular no van a ser determinantes en eso sin ninguna duda. Y si alguien ha oxigenado estos gobiernos, ha sido el Frente Amplio. Es más, este fenómeno Manini Ríos también hay que explicarlo desde ahí. A ver. Y un coronel que se ha ascendido a general por la fuerza que hoy gobierna, que por primera vez una logia de los tenientes de Artigas llega por segunda vez, después tuvo uno que duró 3 meses, pero llega a comandante jefe del ejército, que recibe los elogios más excitados de la fuerza que gobernaba, que en ocasión del sepelio del exministro Fernández Huidobro, yo me invito a la audiencia que escuche lo que dijo Manini Ríos allí. El mejor ministro. Para demostrar el grado de afinidad, de empatía, que ambos tenían. Entonces, ¿hay o no una responsabilidad en eso? O ahora se descubre que Manini Ríos es el fascista que viene a no sé qué. No hay una historicidad en esto. ¿Vos decís que es un bichito que generó la propia izquierda? Que propició las condiciones. Yo no digo que no estoy pensando en la lógica conspirativa, que lo inventaron. No, estoy diciendo, propiciaron las condiciones para esto. Pero evidentemente que propiciaron las condiciones para esto. Este era el hombre de Huidobro y de Mujica. Este era el hombre que elogiaba a Vázquez. Este era el hombre que salteándose incluso algunos otros elementos de la carrera, digamos, del orden, de las derechas, digamos. De las derechas, fue elegido para ser comandante jefe del ejército por el gobierno del Frente Amplio. Entonces, hay que asumir también la realidad. Ojo que le está quitando votos a blancos y a colorados más que al Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y pensemos por ahí. Lo que pasa es que están pasando cosas muy raras, ¿no?, en esta campaña. En las internas, un individuo se bajó de un avión a estrenar la credencial pretendiendo ser presidente de fuerza de billetera. Luego aparece Manini Ríos. Hay un conjunto de cosas que merecen un análisis más detallado. Es una de las campañas más desprovistas de ideas en la historia del Uruguay, ¿no? Si yo te tuviera que pedir, voy a hacer un ejercicio ya en el final, decime 2 cosas que haya hecho bien el Frente Amplio en 15 años. Te dije 2, no 20, 2. La ampliación de la agenda de derechos, que fue acompañada por nosotros desde siempre, es una cuestión importante. Hay que reconocerlo. Evidentemente que tiene sus límites sobre todo en la aplicación concreta, en la ausencia de recursos, en fin, es un elemento concreto. Y luego, me parece que en materia de promoción cultural ha habido avances interesantes, ¿no? Todavía insuficientes, sobre todo en los medios públicos. Plan Nacional Integrado de Salud, pero, ¿no? Es un... Bueno, a ver, nosotros... ¿Qué ha dicho la izquierda? Eso es un tema bien interesante, Alejandro. Justo te saco del tema. No, pero un segundo. Hacé la versión resumida. Una reflexión rapidísima. ¿Qué dijo la izquierda durante un siglo de elaboración programática respecto al tema de la salud? 3 cosas. La salud es un derecho, no una mercancía. Una vez en posición de gobierno vamos a instalar un sistema nacional, estatal y público de salud que universalice los derechos de atención. Lo estatal no recuerdo que haya sido ese era el programa del 71, ¿no? Un programa único. No fue con ese que ganó. Bien. ¿No? Que universalice la atención. Digo, ¿cuál era la elaboración programática, el acopio programático en esta materia? Una vez en posición de gobierno creó el FONASA, que se presenta como una revolución de la salud. A ver, el FONASA ha servido para el salvataje del empresariado médico. Decenas de miles de trabajadores tienen mutualista, antes no la tenían, eso es verdad, ¿no? Decenas de miles de trabajadores que tienen mutualista, antes no lo tenían. Ahora yo tengo la mitad de la población económicamente activa del Uruguay, 800.000 trabajadores, que perciben salarios por debajo de los 25.000 pesos. Para esa población, esto se convierte en un derecho virtual. Porque si vos no te des 2.000 pesos en el bolsillo, no pasás por la puerta del mutualista. Apenas para hacerte una placa, ver un médico, sacar 3 medicamentos. No, puede ser los hospitales de ACE, ¿no? Yo me atiendo en ACE. Y entonces te puedo decir... Y mal no andan, ¿no? Ahora, si yo... Esas cápitas, que no hay algunos muy buenos, otros más o menos, pero el Hospital de Tacuarembó funciona muy bien, el Maciel tiene atención de excelencia, en fin. Ahora, eso es una cosa a reconocer, ¿no? Producto, entre otras cosas, la gestión de cierto, digamos, de la impronta y el vínculo vocacional de su dirección. Pero el dinero que del bolsillo de los trabajadores se transfiere al sector privado para que las mutualistas construyan palacios y sus directores perciban salarios de 800 y de 1 millón de pesos, a mí me parece una inmoralidad. En un país como este, una inmoralidad. Entonces nosotros insistimos en esta idea de un sistema público, ¿no? Un sistema único de salud,
que determine que vivir más o vivir menos no dependa del tamaño de su billetera. Y en Uruguay todavía depende del tamaño de tu billetera. Hay gente que va a litigar a la justicia por un medicamento y cuando la justicia, que la abrumadora mayoría de las veces le da la razón al paciente, obliga al gobierno al medicamento, o ya es tarde o su calidad de vida se empeoró de forma irreversible, ¿verdad? Entonces hay mucho para trabajar todavía en la salud. Pero reconozco, sí, cómo no. Para terminar, la oposición le reprocha mucho al gobierno del Uruguay que no se oponga a la, cito textual, dictadura de Maduro. ¿En ese sentido están más cerca de ustedes, el gobierno del Uruguay? Es probable, con algunos matices y diferencias, ¿no? Nosotros nos parece que lo que es claro que Venezuela es un país agredido, que vive una crisis social, económica. No vengo aquí a defender a Maduro, no se me ocurre. ¿No? Lo que sí tengo pero claro. No estás defendiendo a Maduro, ¿de verdad? No, lo que estoy diciendo, francamente no. No estoy defendiendo a Maduro, ni esa es mi perspectiva del socialismo, para ser más claro todavía. Ahora, también tengo claro que la peor hipótesis para Venezuela es una intervención imperialista. Y por tanto me opongo férreamente a la intención injerencista, sobre todo el imperialismo norteamericano. Y además también tengo claro que si abajo de Venezuela no hay lo que hay, las preocupaciones democráticas se iban a disipar, porque nadie se preocupa por la democracia en Haití, que todos los días está en llamas como Chile. Entonces, también tengo claro ese juego. Y por la izquierda nosotros nos corren, pero a la izquierda nuestra se lo cae un abismo. El que se coloca ahí se cae. Gustavo, si saca un diputado, lo más probable es que sea Eduardo, ¿no? Nuevamente. Bueno, digamos, hay un conjunto de listas. Porque hay un conjunto de listas, ¿no? Parecería así razonable que la lista 326... ¿Y quién sería? Te lo digo así como que para que me cuente. ¿Y quién sería el otro en caso que se meta? Bueno, no lo sé. Hay una lista de la 565 que encabeza Federico Kramerman. Hay una lista que encabeza Ricardo Cohen, dirigente histórico del Partido Comunista Revolucionario. Ahí entre los coeficientes, todo ese asunto. Sí, eso habrá que hacer la cuenta final una vez contados los votos. Pero aspiramos, sí, a tener un par de diputados por lo menos. ¿Y va a tomar como tal la Unión Popular una decisión para noviembre? Y corresponde, ¿no? Una vez terminado octubre, ¿pero qué sería? ¿Votemos a Martínez, votemos a la calle Pou, votemos en blanco o damos libertad? Serían las 4, ¿no? Esas podrían ser las 4. El electorado tiene naturalmente la libertad del mundo para hacerlo. Sí, nuestro partido, insisto, nuestro partido se juega en octubre. Ahora corresponde que los organismos de dirección emitan un posicionamiento, una opinión política. ¿Tú ya tenés un posicionamiento al respecto? Yo soy un hombre de partido, tengo un posicionamiento al respecto y me debo a las resoluciones de mi organización y por tanto... lo que he dicho es suficiente a ese respecto. Gustavo, la seguimos más temprano que tarde, ¿está? Pero ha sido un gusto. Gracias por la visita, vamos amigo. Vamos a compartir un diálogo acerca de literatura, que es una pasión que compartimos. Claro, cuando quieras, amigo, cuando quieras. Dale, vamos arriba. Un abrazo. Gustavo López, el candidato a la vicepresidencia de Unidad Popular, nos ayudó a poner la mañana en camino. Bueno, y saludos allá a la barra, ¿sí? Ya volvemos con La Mañana en Camino.